Este fanfic no es mío, es de Legaki 247. En la descripción les dejo el link de la historia. Inspirado demoníacamente desde Cero Legado 247 capítulo 3. Aldea Oni. Notas. La primera escena a continuación fue tomada de las hermanas Oni de la aldea oculta. No la escribí yo, sino Takei. Si ya conocen esta información, pueden pasar a la siguiente escena, donde la historia retoma el punto de vista de Rem. La razón por la que añadí esto fue para que quienes no lo sepan o lo hayan olvidado puedan comprender mejor cómo se sentía estar en la aldea Oni. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Existe una raza llamada Oni. En este mundo, los humanos eran llamados la raza débil, la que era más abundante. En este mundo, los semi-humanos eran llamados la raza que era poderosa para compensar la falta de número que tenían en comparación con las personas. Los Onis y los humanos parecían dos gotas de agua por su apariencia, pero eran inconfundiblemente verdaderos semi-humanos. Poseían la mayor fuerza física y mental entre los semi-humanos, y se ganaron el título de la raza más fuerte del mundo. Si un guerrero del clan Oni aparecía en el campo de batalla, aniquilaba a miles de soldados. Desplegaba movimientos poderosos, inigualables y todopoderosos, y todos tenían historias que contar sobre esa fuerza sin igual, sus excelentes técnicas mágicas y, sobre todo, los fascinantes y brillantes cuernos blancos en su frente. Sin embargo, todas las actividades, la gloria y demás del clan Oni admirado en las leyendas eran cosas del pasado. En el presente, los Onis habían olvidado por completo la multitud de anécdotas transmitidas de generación en generación, y la raza se estaba acercando lentamente a la extinción. La caída del clan Oni. Hubo dos causas que se destacaron notablemente por sobre el resto para la inminente desaparición histórica. En primer lugar, estaba el hecho de que el clan Oni era demasiado fuerte. Para muchos, el poder del clan Oni, que abrumó a otras razas, se convirtió en algo temible y a lo que se debía expulsar. Dicho con acierto, para quienes temían el regreso de la bruja de la envidia, era muy similar a cómo se persiguió a los elfos. De igual manera, se dice que en la antigüedad también existía un rechazo similar hacia los gigantes. Irónicamente, el poder incomparable del clan Oni que la gente descubrió se convirtió en la causa de que otras razas los convirtieran en sus enemigos. Y luego estaba la segunda causa, la capacidad reproductiva del clan Oni. Los Onis eran fuertes como individuos, pero, por otro lado, su capacidad para tener hijos era notablemente pobre y no podían multiplicarse como otras razas. La población del clan Oni disminuyó rápidamente como resultado de esto y del rechazo de otras razas. Desaparecieron del centro de la historia y tuvieron que vivir en aldeas en las montañas. Y así, incluso después de eso, el número del clan Oni continuó disminuyendo lentamente. La destrucción de su última aldea también estaba ahora ante sus ojos. Son gemelas. La partera levanta al bebé manchado de sangre y dice esto mientras sus mejillas sudorosas se ponen rígidas. El habla ronca y cansada de la anciana hizo que todos los presentes abrieran los ojos de par en par al unísono. Mientras tanto, lo que resonó en la reunión fue el primer llanto de un bebé recién nacido. Los gemelos que nacieron ese día eran la nueva vida que el clan Oni esperaba con ansias. La que alzó la voz y lloró a gritos fue la hermana menor. A la hermana mayor ya la habían recogido y la habían acostado sobre una tela blanca y limpia. No lloró, pero abrió los ojos. Ella mira alrededor del salón de actos con sus ojos de color rosa claro, y por último mira a su hermana pequeña que acaba de nacer. Gemelos, son gemelos, lo que significa que, la anciana que seguía sosteniendo a los gemelos nacidos se repitió con voz ronca para asegurarse de que esa era la realidad. Aquella voz no tenía el color de la alegría, solo tenía conmoción y una tristeza aguda. Y todos en ese lugar sentían lo mismo que la anciana, sin excepciones. Pensar que quedarías embarazada de gemelos en esta oportunidad, has hecho algo increíblemente tonto, Temare. Temare. En la habitación, dominada por la sorpresa y la tristeza, quien temblaba de ira era un anciano canoso. El hombre, aunque musculoso, le gritó a la mujer, sin aliento, junto a la partera. La mujer que acababa de dar a luz, endureció su rostro pálido y gritó ante esa voz furiosa. Quark, señor Setanta. Temare, mi esposa no ha hecho nada malo. Mi esposa, Setanta.
Cállate, Quark. ¿Acaso lo entiendes? ¿Acaso eres consciente de cuántas expectativas teníamos puestas en ti y en Temae? Si es así, cierra la boca. Quark. Trago saliva. 70. Chica. Pásame al bebé. El esposo, cuya esposa fue regañada, se levantó, pero un anciano gris los silenció, furioso. El anciano gris se dirigió al salón de actos y extendió los brazos hacia la anciana que sostenía al bebé que seguía llorando. Partera. Jefe, estos niños son 70. No hay excepciones a la ley. Digan lo que digan, es inapelable. La firmeza del anciano gris deja a la anciana sin aliento. Después, miró al bebé en su pecho. Observó los ojos rosa claro del bebé, que no lloraba, y se lo ofreció al anciano gris. Temae. 60 Sanma, por favor, tenga piedad. 70. La madre de los gemelos implora clemencia al anciano gris mientras yace sobre el futón mojado en sangre. Sin embargo, el anciano gris ignoró esas palabras y colocó al bebé que le dieron al lado del que nació primero. Las hermanas gemelas recién nacidas. La hermana mayor, que guardaba silencio, y la hermana menor, que lloraba. El anciano canoso miró la frente de la hermana menor y dijo, 70. Un cuerno, son niños malditos después de todo. Lo que sobresalía de la frente del bebé que lloraba era un bulto blanco del tamaño del meñique de un adulto. Un cuerno. Era un órgano exclusivo del clan Oni, prueba de que ella era una Oni. Claro, todos en este lugar tenían un cuerno. Sin embargo, todos tenían dos. 70. Los cuernos se dividieron, y los gemelos nacieron sin un cuerno. Y pensar que me encontraría con niños malditos en mi generación. Temae. Jefe. No puede tener piedad. Para nosotros, para esta aldea, estos son los bebés que hemos estado esperando. 70. Basta. No habrá piedad. No hay excepciones a la ley, aunque eso signifique arruinarse por protegerla. Quebrantar la ley es imperdonable. El anciano gris ocultó los gritos del padre de los gemelos con una voz más fuerte y furiosa. El llanto del bebé se hizo aún más fuerte, quizá por la intensidad de la emoción en sus dos voces. El anciano gris se encaró a la pared para acallar el llanto del bebé que llenaba toda la reunión, y recogió la espada larga que colgaba. Era un trozo de hierro con el filo roto, usado para rituales. 70. Los niños malditos no vivirán. Si van a vivir vidas deshonrosas sin cuernos, la única forma de mostrar compasión es cortarles el paso ahora mismo, justo cuando acaban de nacer. Temae. Mis hijos, al ver al anciano blanco enfrentándose a los gemelos con una espada larga, su madre, jadeante, emitió una voz desgarradora. Ese sonido provocó un profundo dolor en el perfil del anciano gris, y cuando éste le bloqueó la visión con la espalda, dijo, 70. Cubre los ojos y las orejas de Temae. Le dejará una cicatriz. Iba a matar a ese niño delante de su madre. El anciano gris también sabía lo cruel que era ese acto. El padre de los gemelos sujeta a su madre, exhausta, débil y resistente. Nadie se opuso a la decisión del anciano gris, que era el jefe. Pero nadie intentó apartar la mirada de aquel acto. 70. El anciano gris siente la disposición de quienes lo rodean y alza la espada empuñada. Se muerde las muelas, concentrando su fuerza en los ojos, y dos cuernos blancos y largos sobresalen de su frente. Dado que nacieron en la aldea del clan Oni, sería una muerte de la que podrían estar orgullosos como Onis. 70. El anciano gris, desprendiendo su espíritu Oni como un Raksasa, hace que la bebé alce la voz, y ella llora mientras la intención asesina la atraviesa. Este fue el grito más poderoso de la gemela menor. La gemela mayor la mira de reojo. 70. Perdóname. La situación quedó grabada en la memoria del hombre blanco al final, y se enfrentó a los gemelos mientras blandía la espada larga hacia abajo. El golpe de la espada que sostenía dos vidas se dirigió hacia las delgadas cabezas de los gemelos sin fallas. Sin embargo, 70. Nu. El viento envolvió a la asamblea. El anciano gris, que blandía su espada larga, se vio abrumado por el impacto y retrocedió. El anciano gris le pisa los talones con tanta fuerza que podría haber arrancado el suelo de madera, y en respuesta al incidente anterior, abre los ojos de par en par. El anciano blanco vio claramente lo sucedido. 70. Eso fue
una luz blanca se extendió por toda la reunión frente al anciano gris, cuya voz temblaba de asombro. Los dos gemelos tumbados en el suelo, no, el gemelo mayor de ojos rosados era quien emitía la luz. En la frente de ese bebé, solo había un cuerno. Era un solo cuerno, algo abominable para el clan Oni. Era prueba de estar dañado, un símbolo de estar incompleto, una ausencia que manchaba el orgullo, la falta de un cuerno, y aún así. Nadie podía hablar. Todos estaban fascinados por el cuerno blanco del gemelo mayor. Esa fue la prueba hermosa, poderosa, robusta y orgullosa de un Oni. El clan Oni valoraba su orgullo y fuerza por encima de todo. Eso lo convirtió en lo que es hoy. Precisamente por eso, todos los presentes en la reunión bajaron la cabeza y se arrodillaron. El anciano gris, la anciana y el padre y la madre de los gemelos no fueron la excepción. Todos los Onis presentes se arrodillaron, sucumbiendo a la recién nacida cumbre del orgullo y la fuerza. Este fue el día en que el clan Oni, que tenía su lenta destrucción ante sus ojos, fue testigo del nacimiento del último dios Oni. El clan Oni sintió que era su última esperanza y también el último camino hacia la gloria. Sin embargo, eso fue. La gemela más joven deja de llorar y se acerca suavemente a la gemela mayor que está a su lado. La gemela mayor mira con los ojos entrecerrados la mano extendida de su hermana menor. Mientras emana un enorme poder del cuerno que brota de su frente, entrelaza sus dedos con los de su otra mitad. La esperanza del clan Oni, la llegada de un nuevo dios Oni, todas esas circunstancias de los adultos que los rodeaban no eran más que cosas triviales para estas niñas que fueron traídas a este mundo como gemelas. Era un día soleado, de esos en los que la suave brisa agitaba las copas de los árboles y los pájaros cantaban con perezosa satisfacción, arrojando un hechizo tranquilo sobre la aldea Oni. Nada parecía fuera de lo común, solo los ritmos regulares de la vida del pueblo, que se desarrollaban con predecible facilidad. Los Onis cumplían sus rutinas con gestos ensayados, cuidando los campos, remendando herramientas, recogiendo comida y hablando con voz suave y familiar. Todo estaba en paz, el tipo de paz que surge de la repetición, la tradición y la seguridad. Pero justo más allá de los senderos trillados del pueblo, en un lugar más apartado donde el susurro del río se podía escuchar más claramente que cualquier voz, una pequeña niña Oni de cabello azul y ojos azules a juego estaba sentada en silencio, lejos del bullicio. Sus delicados dedos seleccionaban con cuidado piedras lisas de la orilla del río, inspeccionándolas una por una antes de colocarlas en una pila creciente junto a ella. Las piedras eran de diferentes formas y tonos, y las disponía con sorprendente atención y cuidado, construyendo torres, líneas y patrones que solo ella conocía. Venía aquí a menudo, cada vez que se encontraba sola. Su hermana, siempre ocupada con las tareas que se le exigían, solía estar ausente, envuelta en las expectativas que traían consigo su fuerza y su promesa. Y así, esta pequeña niña de mirada tranquila y corazón bondadoso construyó su propio mundo de piedrecitas y soledad. Pasaba horas así junto al río, sus suaves tarareos mezclándose con el sonido del agua fluyendo, perdida en su imaginación. A veces susurraba historias a las piedras o les ponía nombre a las más pequeñas, tratándolas como amigas. Y el nombre de esa chica era Rem. Rem. One-chan tiene un papel importante así que no se puede evitar. ¿Por qué una niña tan pequeña estaría sola y sin jugar con otros niños? La respuesta es engañosamente simple, y sin embargo, carga con un peso que la moldeó día a día. No había otros niños en todo el pueblo. Ninguno con quien reír, correr y jugar, ni con quien compartir secretos tontos. Solo silencio donde posiblemente habría habido risas. Rem y su hermana gemela Ram eran las únicas Onis jóvenes de su generación. Y entre los dos, Ram ocupaba un lugar especial. Era venerada no solo como la segunda venida del dios Oni, sino también como la prodigio destinada a ser la próxima jefa de la aldea. Su sola presencia era tratada con admiración y orgullo, un faro de esperanza para el legado de la aldea. Como el futuro del clan Oni, estaba constantemente rodeada de ancianos, mentores y guerreros, personas que veían la grandeza en cada uno de sus movimientos. Siempre asistía a importantes discusiones, recibía entrenamiento o era consultada sobre asuntos que superaban su edad.
Apenas había tiempo para juegos infantiles ni para pasear por los campos. Sus días estaban repletos de deberes, responsabilidades y expectativas, sin dejar espacio para cosas, ni personas, consideradas insignificantes. Y para muchos, eso incluía a una Oni débil como Rem. Pero incluso entonces, Ram siempre cuidaba mucho de Rem. A pesar de su apretada agenda y las muchas responsabilidades que pesaban sobre sus hombros, siempre encontraba tiempo para su gemela menor. Prefería estar al lado de Rem siempre que podía, a menudo escabulléndose de sus deberes solo para disfrutar de unos preciosos momentos de juego o conversación. Hacía todo lo posible, posponiendo su entrenamiento, buscando excusas ingeniosas para escabullirse de los ancianos e incluso aguantando pequeñas reprimendas, para poder estar con su hermana, su otra mitad. Su vínculo, a pesar del desequilibrio de expectativas, se mantuvo fuerte y apreciado. Y eso hizo que Rem se sintiera muy cálida, como si su corazón estuviera envuelto suavemente por la luz del sol, tan lleno de afecto que casi podía derretirse. Así que, mientras Ram se preparaba para sus deberes, a menudo demasiado ocupada, Rem se vio abandonada, no por crueldad, sino por necesidad. Y así, la soledad se convirtió en su norma. Vagaba sola, se sentaba sola y jugaba sola, creando compañeros de piedra mientras esperaba a su hermana. Rem. Otro día aprovechando mi tiempo como es debido, aún así, permaneció allí, ajustando sus diminutas formaciones de piedra con cuidado, como si esperara que pudieran ganarse la aprobación de alguien, de cualquiera. Rem. Era un día como cualquier otro, o eso parecía, hasta que algo extraño agitó el aire. Rem. Este olor, ¿qué es esto? Rem se quedó congelada en el lugar, con sus manos suspendidas sobre las piedras lisas que había estado colocando con tanto cuidado. Su nariz se movió levemente cuando un olor extraño inundó sus sentidos. Intenso y abrumador, completamente ajeno a todo lo que había experimentado en su joven vida. Era intenso, como una mezcla penetrante de hierro y tierra, mezclada con algo mucho más siniestro bajo la superficie. El aroma era tan potente que ahogaba los olores familiares a musgo, agua y piedra, dejando solo este aroma extraño en su lugar. Rem se giró hacia el pueblo, entrecerrando los ojos mientras trataba de darle sentido a lo que veía. Los Onis realizaban sus tareas cotidianas con la misma soltura de siempre, riendo en voz baja, intercambiando bienes y cuidando sus hogares y campos como si el aire a su alrededor no hubiera cambiado en absoluto. Era como si nada ocurriera, como si el extraño e invasivo olor ni siquiera existiera para ellos. Nadie se detuvo, nadie miró a su alrededor con preocupación ni levantó la nariz al viento como ella. Para ellos, el mundo seguía teniendo el mismo ritmo tranquilo de siempre, y eso inquietaba a Rem más que el olor en sí. Rem, ¿no lo notan? Usando su nariz, intentó localizar el lugar exacto de donde provenía el olor. Olfateó el aire con cuidado, girando lentamente la cabeza a un lado y a otro, con el ceño fruncido en señal de concentración. No tardó mucho en determinar que el olor provenía del bosque, en las profundidades de la ladera de la montaña, lejos del círculo protector de la aldea. El bosque, normalmente una parte serena y tranquila del paisaje, ahora emanaba una presencia inquietante que le provocó un escalofrío. Rem. Tengo que contárselo a One-chan. Ella sabrá qué hacer. Miró al cielo, donde el sol colgaba justo encima, marcando el punto culminante del mediodía. Su calor contrastaba con la inquietud que le apretaba el pecho. Respiró hondo para tranquilizarse, Rem cerró los ojos con fuerza y se concentró. Un ligero brillo pulsó sobre su frente y, con esfuerzo, emergió un pequeño cuerno blanco, del tamaño de un meñique. Una clara señal de que estaba invocando su poder. Brillaba tenuemente a la luz del día, testimonio de su determinación y su creciente sentido de urgencia. Y se esforzó por concentrarse. Con los ojos fuertemente cerrados, Rem usó sus sentidos, deslizándose en la conciencia de los insectos cercanos, uno por uno. Su mente saltó de una mariposa revoloteando posada en una hoja a una hormiga arrastrándose por una raíz, luego a una libélula volando por el aire, todo en un intento desesperado por localizar a su hermana. Examinó sus visiones, buscando incluso el más leve atisbo del distintivo cabello rosado de ramo de su figura familiar. Pero por muchos pares de ojos compuestos que tomara prestados, Ram no aparecía por ninguna parte.
Su concentración empezó a flaquear bajo la tensión. El peso de tantas perspectivas abriéndose paso a la vez en su cabeza le hacía latir las sienes. Tras otro intento frenético, finalmente se detuvo, retrayendo su cuerno con un destello de luz. Rem se tambaleó ligeramente hacia atrás, con la respiración entrecortada. Empezó a jadear débilmente, subiendo y bajando rápidamente los hombros mientras su cuerpo temblaba de agotamiento. Una oleada de calor abrasador recorrió sus extremidades, dejándola mareada y agotada. Se llevó una mano al pecho, intentando estabilizarse, con la vista nublada. Ren. One-chan no está en el pueblo. Sus ojos recorrieron la aldea una vez más, pero no había rastro de Ram. Rem no la había encontrado por ningún lado. Un silencio denso la envolvió a medida que el peso de su aislamiento se hacía más profundo. A pesar de su fracaso, un destello de determinación persistía en sus ojos cansados, negándose a desvanecerse. No podía darse el lujo de rendirse ahora. Miró a los onis de la aldea. Quería contarles sobre el extraño olor que flotaba en el aire, pero algo la detuvo. Quizás fue lo extraño de la situación, o la duda que la asaltaba. Por alguna razón, no se atrevió a hablar. Ren. Tengo que comprobarlo. La joven tomó esa decisión ella misma. Nadie se daría cuenta si desaparecía por un tiempo. No era lo suficientemente importante como para que la buscaran. Y quería demostrar que podía ser tan útil como su hermana. Su corazón dolía con una mezcla de determinación y el dolor silencioso de la soledad, pero siguió adelante. Sacudiendo la tierra y la arena de su ropa blanca, se armó de valor. Respirando hondo, comenzó a descender la montaña, con pasos decididos. Su mente estaba centrada en una sola cosa: encontrar el origen del extraño olor. Ren finalmente había llegado al punto más lejano que jamás se había atrevido a aventurarse fuera del pueblo. Estaba a solo 10 minutos, pero se sentía como un mundo completamente diferente. Solo había llegado tan lejos con Ram a su lado, y la ausencia de su hermana ahora hacía que la soledad resultara inquietante, incluso un poco aterradora. Cada paso que se alejaba de casa resonaba con la vacilación, con los nervios tensos por la creciente inquietud. Ren. Viene del bosque. Mirando hacia adelante, Ren contempló la extensión inexplorada del bosque que se extendía ante ella. A diferencia de la suave vegetación cerca de la aldea, los árboles aquí crecían más altos y frondosos, con sus ramas entrelazadas en un denso dosel que absorbía la luz. El follaje era oscuro y enmarañado, proyectando profundas sombras sobre el suelo sin senderos. La maleza susurraba con un movimiento invisible, y el aire traía un olor húmedo y terroso que se le pegaba a la piel. Atravesar ese terreno sería difícil, lento y peligroso. Ella tragó saliva con dificultad y sus pequeñas manos se cerraron en puños a sus costados. Ren. One-chan no lo dudaría. Ya estaría avanzando. La idea le oprimió el pecho. Pero se armó de valor y dio un paso cauteloso entre la espesa maleza, decidida a seguir el rastro por incierto que fuera. Sacó su cuerno una vez más, dejándolo brillar levemente mientras se preparaba para buscar cualquier posible peligro que acechara en el espeso bosque que tenía delante. El cuerno empezó a absorber el maná suspendido en el aire, fortaleciendo el cuerpo de Rem. Lenta y deliberadamente, empezó a avanzar, respirando con dificultad y calculando cuidadosamente cada paso. Solo en raras ocasiones cambiaba de perspectiva, saltando de los ojos de un insecto a otro. No podía usarla tan lejos como Ram, pero era más que suficiente. El uso excesivo de esta técnica podía resultar peligroso. Rem sabía muy bien que si se exigía demasiado, la tensión podría provocar su colapso. El riesgo era real y acechaba cada movimiento que hacía. Después de lo que parecieron 20 minutos largos y agotadores de caminar a través del denso paisaje verde, agachándome bajo ramas colgantes y pisando raíces cubiertas de musgo. Con cada momento que pasaba, la frustración crecía en su pecho. Finalmente, Rem llegó a un punto en el que el desgaste de la vigilancia constante y el esfuerzo mágico la alcanzaron. Su energía estaba casi agotada, y el dolor punzante tras los ojos le advertía que ya no podía usar su técnica con seguridad. Ella hizo una pausa, sin aliento y temblando, su cuerno se retrajo, el cansancio finalmente la obligó a detenerse. Ren. Nunca podré igualar a mi hermana en poder demoníaco.
Dijo que sabía muy bien que, hiciera lo que hiciera, no podría ser como su media naranja. Constantemente decepcionaba a todos. Pero incluso entonces, respirando profundamente, Rem apartó esos pensamientos y se concentró en el objeto actual. Rem. Está cerca, lo presiento. Ya casi llegó, Rem sentía que el aroma se intensificaba, opresivo, como si se apoderara de sus sentidos, apretándose con cada segundo que pasaba. Avanzó con cautela, con cada paso medido y deliberado, hasta que el denso bosque empezó a abrirse. Justo delante se extendía un claro, un campo abierto inusualmente tranquilo donde los árboles se dispersaban, revelando franjas de pálida luz solar filtrándose a través de las altas copas de los árboles. Se agazapó tras un follaje verde cercano al borde del claro, con el corazón latiéndole con fuerza. El aroma ya no era solo presente, sino abrumador, y la abrumaba desde un árbol enorme a solo unos metros de distancia. El ancho tronco del árbol estaba parcialmente cubierto de musgo y sombra, ocultando lo que pudiera haber detrás. Su instinto le decía que esa era la fuente. Ella vislumbró una pequeña figura apoyada contra el árbol. Dio un paso hacia un lado, consiguiendo un ángulo ligeramente mejor de la figura. Rem. Un chico. Rem vislumbró lo que sin duda era un niño pequeño, de aproximadamente su tamaño. Como estaba de cara al otro lado, Rem no pudo apreciar bien sus rasgos. Lo único que pudo distinguir fue que tenía el cabello negro. Vestía ropa extraña, un poco sucia y colorida, que nunca antes le había visto. Estaba completamente solo. Por lo que ella podía ver, no había nadie más cerca aparte de él. Rem. Él, es la fuente. Susurrando para sí misma una vez más, Rem se dio cuenta de que el joven de cabello negro era la fuente del olor que estaba buscando. El chico giró la cabeza hacia un lado, mirando hacia el bosque, como si esperara a algo. Y en ese momento, Rem pudo ver un poco mejor su rostro. No el rostro completo, sino solo un pequeño atisbo. Rem. Estaba llorando. Tenía unos ojos negros y penetrantes, hinchados y rojos. El rostro del niño estaba cubierto de lágrimas secas y mocos. Su rostro estaba melancólico. Rem. Aparte del olor que Rem estaba rastreando, el chico no olía como un Oni, dedujo que debía ser de una raza semihumana diferente. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba estar completamente segura. No quería cometer un error. Se inclinó ligeramente para ver mejor, desplazando su peso sobre un pie. En ese instante, su pie tocó una rama gruesa y seca bajo la maleza. Esta crujió con fuerza, resonando mucho más fuerte de lo que esperaba en el silencio del claro. El pánico lo invadió al oír el sonido. Sin dudarlo, retrocedió a toda prisa y se agachó tras un árbol cercano, con movimientos rápidos y desesperados, esforzándose por guardar silencio a pesar de los latidos de su corazón. Ella contuvo la respiración. Ella fue descuidada y lo sabía. Rem oyó pequeños pasos crujiendo sobre ramas y hojas caídas, cada vez más fuertes, más cercanos y más pausados. Cada sonido impactaba sus oídos como un redoble de tambor, acelerando su corazón. Las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de los ojos de Rem, llenas de miedo, confusión y la abrumadora sensación de que había cometido un error. El denso silencio del bosque fue entonces interrumpido por una voz ronca, seca y temblorosa. Sonaba pequeña, joven e increíblemente rota, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Y yo, alguien, allí. Las palabras eran apenas audibles, entrecortadas y débiles, como si las estuvieran pronunciando con gran dificultad. El chico parecía estar al borde del colapso. Rem se tapó la boca y la nariz con una mano para disimular la respiración, intentando desesperadamente estabilizarse y suprimir cualquier sonido que pudiera delatar su posición. Los pasos se acercaban cada vez más, crujiendo entre hojas y ramas, con una cadencia rápida e inestable, impregnada de una inquietante incertidumbre, hasta que, Rem. Se detuvieron. A solo 2 metros del árbol tras el que se escondía. Tan cerca que casi podía sentir la presencia de la figura desconocida. El silencio flotaba en el aire como una respiración contenida. Todo su cuerpo permaneció inmóvil, con los músculos tensos por el miedo y la anticipación.
Entonces, tan repentinamente como se habían detenido, los pasos se reanudaron, pero esta vez, su ritmo cambió. El paso era más lento, más vacilante, y lo más importante, se alejaban de ella, descendiendo por las montañas hacia el bosque. Con cada paso, la presión en su pecho disminuía, aunque el miedo todavía persistía en sus entrañas como una serpiente enroscada. Sus labios se separaron levemente mientras exhalaba y luego, con una voz tranquila, apenas por encima de un susurro pero llena de intensidad, la figura finalmente habló. Ren. Tengo que advertirle a One-chan, poniéndose de pie nuevamente, Ren puso su cuerpo dolorido y tembloroso en movimiento, obligándose a correr a pesar del ardor en sus piernas y el mareo que nublaba su visión. Corrió hacia la aldea Oni ubicada en lo alto de las montañas, cada paso impulsado por pura fuerza de voluntad y la desesperada esperanza de alcanzar a su hermana. Ren. Por fin lo logré, Ren jadeó, sin aliento, mientras tropezaba hacia el pueblo. La subida le había llevado mucho más tiempo de lo previsto. Lo que antes había sido un descenso de 30 minutos se había convertido en un agotador ascenso de 3 horas. Su cuerpo estaba al límite. Débil, tembloroso y empapado en sudor. Se había agotado buscando la fuente del olor en el bosque, lo que la obligó a recurrir a su poder Oni. Con su cuerno activado, el esfuerzo la había dejado acalorada y completamente exhausta. Su débil conexión con el cuerno dificultaba su control, y ahora le dolía el cuerpo por el esfuerzo. Durante la subida, Ren se había perdido más de una vez, desviándose del sendero y teniendo que retroceder. Se vio obligada a descansar varias veces para recuperar el aliento y mantener el equilibrio. Era casi de noche, y el cielo estaba teñido de profundos tonos naranja y violeta mientras Rem estaba de pie en el borde del pueblo, mirando hacia los familiares tejados. Una ligera brisa le alborotaba el cabello, trayendo consigo el aroma a pino y el humo de las fogatas que empezaban a arder para la cena. La apacible escena que se extendía ante ella contrastaba marcadamente con el tumulto que acababa de soportar. Nadie se dio cuenta de su ausencia durante varias horas y el pueblo continuó con su ritmo habitual. Nadie más que Ren. Ren se quedó paralizada, conteniendo la respiración al oír la voz familiar que rompió el silencio. Todo su cuerpo se estremeció, no de miedo esta vez, sino de una poderosa oleada de alivio y reconocimiento. Esa voz, solo podía pertenecer a una persona. Una chica de cabello rosado de repente abrazó a Ren, atrayéndola hacia él en un abrazo feroz y sincero. Llevaba el mismo peinado y ropa que Ren, y sus suaves ojos rosa claro brillaban de emoción. Incluso ahora, irradiaba una serena dignidad y una confianza natural. Ella era la otra mitad de Ren, la persona más admirada y querida de toda la aldea. Su hermana gemela mayor. Ram. ¿Dónde estabas, Ren? Estaba preocupada, la voz de Ram temblaba de preocupación mientras ahuecaba suavemente el rostro de Ren, retirando la tierra y las hojitas adheridas a sus mejillas. Su tacto era tierno, lleno de un cariño silencioso, como si se asegurara de que su hermana estaba allí, ilesa. Ren. One-chan, el pecho de Ren se llenó de un calor tan intenso que sintió que podía fundirse en el tierno abrazo de Ram. El consuelo de la presencia de su hermana la inundó, calmando sus nervios. Ren. Yo, intentó responder a la pregunta de Ram, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su voz vaciló, incapaz de encontrar un punto de partida. Al verla forcejear, Ram se inclinó y presionó suavemente su frente contra la de Ren, con una mirada tierna y cariñosa. Habló con una voz que era a la vez tranquilizadora y amorosa. Ram. Tómate tu tiempo, Ren. Con tanto cariño dirigido hacia ella, Ren se sonrojó levemente, y el calor en sus mejillas se intensificó. Respiró hondo para tranquilizarse y señaló hacia el bosque que se extendía allá abajo, el mismo del que acababa de salir, aún oscuro y silencioso. Ren. Yo estaba persiguiendo la fuente del extraño olor en el bosque. Ram escuchó atentamente, su expresión cambiaba una de concentración y preocupación con cada palabra que salía de los labios de su hermana menor. Ram. Olor extraño. Rem asintió con seriedad. Ren. Aunque es más ligero que antes, aún flota en el aire. Ram. No huelo nada, sin embargo, dijo ella, frunciendo el ceño confundida. Ren. One-chan no puede olerlo.
Los ojos de Ren se abrieron con incredulidad. Ese mismo día, había notado que los otros Oni se comportaban con indiferencia, incluso cuando el olor la había abrumado. En aquel entonces, simplemente había asumido que no podían olerlo porque aún estaban lejos. Pero ahora, al oír que ni siquiera su hermana, la Oni más perfecta de esta generación, podía detectar el olor persistente en el aire, una escalofriante revelación se apoderó de ella. Ram. Bien, ¿y qué pasó después? Preguntó, su tono cambiando a uno más serio mientras su expresión se endurecía ligeramente con preocupación. Ren. Ah, cierto, seguí el olor más profundamente en el bosque y. Finalmente encontré la fuente. Ren se quedó en silencio por un momento, frunciendo el ceño mientras recordaba el momento. Los ojos de Ram se fijaron en ella, animándola en silencio a continuar con una mirada tranquila pero firme. Ren. Y la fuente, era un niño. Un niño de nuestra edad. Ram. Un chico. En este lugar. Ram. Ren, ¿dónde exactamente lo encontraste? Ren miró hacia el denso bosque, con el ceño fruncido, pensativa. Los detalles eran borrosos. No recordaba con exactitud el lugar donde se había encontrado con el chico. Pero entonces, como una chispa en la oscuridad, recordó el aroma. Confiando en su instinto, cerró los ojos y respiró hondo por la nariz, olfateando el aire con cuidado. En cuanto el familiar y tenue rastro llegó a sus sentidos, se giró y señaló con seguridad. Ren. En algún lugar por allá. Ram. Está bien. Espera un momento, Ren. Al decir esto, Ram invocó sin esfuerzo su cuerno blanco, dejándolo emerger de su frente con un suave resplandor. Cerró los ojos, concentrándose por un instante. Casi de inmediato, su voz regresó, serena pero firme. Ram. Esto es, aunque a Ren le había llevado casi 30 minutos de búsqueda cuidadosa localizar al niño, a Ram solo le tomó unos segundos detectar su presencia. Ren miró a su hermana con los ojos muy abiertos, su expresión llena de admiración. Como se esperaba de One-chan. La expresión de Ram se volvió seria y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Ella retrajo suavemente su cuerno y extendió la mano para acariciar cariñosamente la cabeza de su hermana. Ren. One-chan. Ram. Ren, ¿hablaste con el chico? Ren. No, no me rebelé ante él. ¿Pasa algo? Ram. Espero que no. Ren, ¿el chico olía a Oni? Ren. No, no lo hizo. Ram suspiró. Ren, vamos a la residencia del jefe. Necesitamos advertirles sobre el chico. Ren. Está bien, tras ese tranquilo intercambio, las dos hermanas se encaminaron hacia el corazón del pueblo, con pasos suaves contra el sendero desgastado. La residencia del jefe se alzaba en el extremo más alejado del pueblo, enclavada entre altos árboles y parcialmente oculta por la curva del terreno. Aunque llevaba el título de residencia del jefe, parecía notablemente similar a las otras casas. Una modesta estructura de madera que no tenía mucho que la distinguiera, salvo las linternas ceremoniales que colgaban en la entrada. 70. ¿Dónde viste a este chico? Sentado dentro de su casa con un par de otros adultos, el jefe de la aldea oculta se dirigió a Ren con un tono tranquilo pero serio. Ren. Estaba abajo de las montañas en el bosque. Ren se dirigió al jefe nerviosamente, jugueteando ligeramente con el dobladillo de su manga. 70 no solo era el jefe del clan Oni, sino también el sabio y experimentado mediador de la aldea. Llevaba el pelo canoso muy corto y su imponente figura irradiaba un aura de serena autoridad. Tenía una presencia intimidante que dificultaba a Ren hablar con él. En realidad, las únicas personas con las que se sentía realmente cómoda eran Ram y sus padres. 70 entrecerró los ojos pensativamente, procesando lo que acababa de escuchar. Un humano por aquí. Y sobre todo un niño. Eso suena sospechoso. Uno de los otros adultos presentes frunció el ceño mientras expresaba su opinión. Los demás asintieron en señal de acuerdo, murmurando en voz baja entre ellos. 70. El jefe se rascó la barbilla pensativo y sus ojos se dirigieron al suelo. 70. Lo hiciste bien, Ren. Gracias por informarnos sobre esto. Poder oler a alguien desde tan lejos es realmente impresionante.
Otro de los ancianos sonrió mientras ofrecía sus elogios, claramente impresionado por la gran hazaña que Rem acababa de realizar. Ram. Claro. Rem es la mejor. Ram lo dijo con naturalidad y con un tono lleno de confianza inquebrantable. Su voz denotaba un orgullo que dejaba claro que creía cada palabra. Sus ojos brillaban con cariño fraternal, irradiando admiración al mirar a su gemela menor. Rem, abrumada por los elogios, sintió que un rubor se extendía por sus mejillas. El calor la recorrió rápidamente, dejándole un hormigueo en el cuerpo, no solo de vergüenza, sino de la oleada de orgullo y felicidad que le produjo ser reconocida por la persona que más admiraba. Adulto. Setanta Sanma, ¿qué hacemos?, preguntó el hombre, con la voz tensa por la inquietud. No era solo él. Otros en la sala compartían la misma mirada de preocupación, con la mirada fija en el jefe, esperando su decisión. La aldea Oni se encontraba enclavada en lo profundo de las escarpadas montañas, bien escondida dentro de los límites del reino dragón de Lugunica y peligrosamente cerca de Kararaji. Este antiguo lugar había permanecido aislado durante generaciones, protegido por su ubicación remota y su terreno accidentado. Alejada de cualquier asentamiento humano, la aldea carecía de caminos de entrada y salida. Para llegar a ella se requería una habilidad excepcional o una suerte peligrosa. Densos bosques repletos de agresivas bestias ma actuaban como guardianes naturales, disuadiendo a los intrusos y eliminando a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado. Dado este nivel de aislamiento, que un ser humano estuviera tan cerca de su santuario era más que inusual. Era alarmante. Desafía la lógica. No podía descartarse como una coincidencia. Probablemente era una trampa. No había otra explicación lógica. Un humano solitario, sobre todo un niño, aventurándose tan adentro del terreno salvaje y traicionero cerca de su aldea sin guía ni protección. Era demasiado sospechoso para ignorarlo. 70. Envía a algunos exploradores. Quiero vigilar al chico en todo momento, pero mantén la distancia. Necesitamos saber qué está haciendo y si hay alguien más con él. 70 volvió la mirada hacia las dos jóvenes que permanecían en silencio en la habitación. Sus ojos se posaron en ellas un instante antes de saludarlas con un sutil asentimiento. 70. Ustedes dos pueden irse ahora. Ram empezó a marcharse sin decir palabra. Rem dudó solo un instante antes de seguirlo de cerca, con pasos ligeros e inseguros. Mientras caminaban hacia la plaza del pueblo, Rem miró de reojo a su hermana, con la preocupación grabada en su rostro. Rem. One-chan, ¿qué le van a hacer al chico? Ram mantuvo la mirada al frente, con expresión indescifrable. Exhaló suavemente. Ram. No pienses en eso, Rem. Deja que los adultos se encarguen. Su voz era suave pero firme, y Rem intuyó que insistir más no cambiaría nada. Aún así, la inquietud le retorcía el pecho mientras la pregunta seguía sin respuesta en su mente. Recordó al niño asustado y la tristeza en sus ojos. Fue una mirada que conmovió algo profundo en su corazón. Pensó en cómo él había mirado los árboles, como si buscara algo, o alguien, que nunca llegaría. Había en él una tristeza silenciosa, una vulnerabilidad tan frágil que aún persistía en su mente. Pero al final, a pesar de las emociones que se retorcían en su interior, decidió seguir el consejo de su hermana, guardando sus preguntas y su compasión firmemente dentro de su corazón. Pasaron los días y Ram y Rem continuaron con sus rutinas familiares. Ram atendió sus responsabilidades junto a los adultos, mientras Rem esperaba pacientemente, como siempre lo hacía. Sin embargo, todo cambió después de que Rem lograra esa notable hazaña. Parecía que los aldeanos habían comenzado a considerarla con un nuevo respeto. Algunos de ellos incluso empezaron a conversar con ella con más frecuencia, ofreciéndole palabras amables y gestos amistosos. Incluso sus padres, al escuchar la noticia, elogiaron abiertamente a Rem, con voces cálidas de orgullo. Rem sintió una oleada de felicidad florecer dentro de ella. En ese momento, ella se sentó diligentemente, esperando tranquilamente que su hermana completara sus deberes. Sus pensamientos aún estaban fijos en los cambios recientes. Era otro día caluroso y soleado, con la luz dorada proyectando largas sombras sobre el pueblo. Cada vez que Rem se encontraba sola, sus pensamientos solían dirigirse a ese chico extraño.
Aún recordaba el momento en que descubrió que era humano. La había tomado completamente por sorpresa. Cada día y cada noche, 2 hombres de la aldea se aventuraban al bosque para vigilarlo. Aunque al principio hubo mucha preocupación y sospecha, esa tensión inicial se fue disipando gradualmente, reemplazada por una cautelosa pero creciente sensación de calma. Sumida en sus pensamientos, Rem vislumbró un movimiento con el rabillo del ojo. A la entrada de la aldea, el jefe se erguía, con su pesada espada apoyada en el hombro. Estaba rodeado de varios adultos, entre ellos uno de los exploradores. Rem, One-chan. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a su hermana entre el grupo reunido. Aunque no podía entender su conversación, era evidente por sus expresiones serias y su actitud concentrada que el jefe se preparaba para ir a algún lugar con el explorador. El jefe de la aldea parecía estar conversando seriamente con Ram, con el ceño fruncido mientras señalaba hacia el límite del bosque. Ram escuchaba atentamente, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable tras un tenso intercambio que duró varios instantes. Ram negó con la cabeza con firmeza. Su boca se movió en lo que pareció una breve negativa y, sin esperar más discusión, giró bruscamente sobre sus talones. Su postura era rígida y su paso rápido mientras se alejaba del grupo. Al ver a su hermana sola, Rem corrió hacia ella. «Rem, One-chan», gritó, su voz llena de afecto. Ram levantó la vista. La tensión en sus ojos se suavizó al ver a Rem. Lo que la había preocupado pareció disiparse, aunque solo un poco. Las 2 hermanas se abrazaron fuertemente, abrazándose con una calidez que decía más de lo que las palabras podrían. Ram ahuecó suavemente las mejillas de Rem, su toque ligero y relajante. «Rem, One-chan terminó con sus deberes», preguntó, su tono esperanzado y tierno. «Ram, así es Rem, podremos jugar mucho hoy», dijo Ram mientras su rostro se iluminaba. «Rem, ¿en serio? Estoy tan feliz», respondió ella, rebosante de emoción. «Rem, ¿vamos a los campos de Tato hoy?», Rem preguntó con curiosidad. «Ram, claro que sí. Conseguiré un montón de ñames para que podamos comer un montón de papas al vapor de Rem». Ella sonrió, una sonrisa alegre y poco común que la hacía parecer mucho más joven de lo habitual. Rem le devolvió la sonrisa, conmovida por la inusual expresión de alegría infantil en el rostro de su hermana. Los papas al vapor de los que habló Ram eran un plato sencillo que Rem preparaba tomando prestada la cocina de su madre, y solo lo preparaba cuando cosechaban ñames. No era lo suficientemente complejo como para llamarlo plato, pero Ram estaba más feliz con el tato al vapor de Rem que con cualquier otra cosa. La aldea pondría sus mejores esfuerzos en hacer varias cosas para Ram si ella lo deseaba, y sin embargo, lo que Ram quería eran los papas al vapor de Rem. «Ram, tu sazón es perfecto. Rem es la única que puede hacer papas al vapor que me harían feliz». «Rem, entonces intentaré hacerlo lo mejor que pueda otra vez, One-chan». Ram sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a su hermana. Su mirada se dirigió hacia la entrada del pueblo. El jefe de la aldea y el explorador ya se habían ido, y la pequeña multitud que se había reunido antes ahora se había dispersado silenciosamente. «Ram, TCH», murmuró en voz baja, su voz apenas audible, teñida de frustración. Rem notó la expresión preocupada de su hermana, la forma en que sus cejas se fruncieron levemente. «Rem, ¿pasa algo malo, One-chan?», preguntó suavemente, su preocupación era evidente en su tono. Ram la miró y rápidamente se recompuso, ofreciéndole una leve sonrisa. «Ram, no es nada de lo que tengas que preocuparte, Rem. Ahora, vámonos antes de que sea demasiado tarde». Con eso, las 2 hermanas se giraron y se dirigieron hacia el camino familiar que conducía a los campos de tatuajes en las montañas. 70. Un Oni. «Imposible», el jefe de la aldea murmuró con incredulidad mientras miraba la escena frente a él. A su lado estaban 2 hombres, con la mandíbula abierta por la sorpresa. Durante los últimos 2 días, ambos habían estado observando al niño humano que había invadido territorio Oni. Ahora, presenciaban en silencio lo imposible. Una batalla entre un niño hambriento y el rey azabache del bosque que se desarrollaba ante sus ojos. Los hombres le informaron al jefe que el niño había vagado en círculos por el bosque durante días.
No había parado de moverse, ni siquiera para descansar. El miedo grabado en su rostro no se había desvanecido. Incluso se había ensuciado la ropa, visiblemente abrumado. A pesar de su increíble resistencia, el niño eventualmente sucumbiría al hambre. Setanta había venido por una razón. Para acabar con el sufrimiento del niño humano, acabando con su vida. Él había querido que Ram lo acompañara, para exponerla a la dura y necesaria realidad de quitar una vida, una experiencia que inevitablemente enfrentaría algún día. Pero Ram, con su característica terquedad y claridad moral, se había negado rotundamente. Ningún razonamiento ni persuasión pudo disuadirla de su decisión. Con un suspiro de cansancio y un corazón resuelto, Setanta aceptó su ausencia. La carga del acto recaería solo sobre él. Lo llevaría a cabo con rapidez y limpieza. En su mente, lo menos que podía ofrecerle al niño abandonado era dignidad. Una muerte sin dolor, con honor, a manos de un miembro de la raza semihumana más fuerte. Pero contra todo pronóstico, el niño, que olía inconfundiblemente a humano, era un Oni. Esto quedaba innegablemente claro por los dos cuernos que le sobresalían de la frente. «Sus cuernos son negros», murmuró uno de los exploradores con incredulidad, expresando lo que todos estaban pensando. Tradicionalmente, cada Oni nacía con cuernos blancos impecables. Había sido una constante, un rasgo inmutable de su especie. Pero este chico, con su cabello negro despeinado y su aura sombría, tenía cuernos de un negro azabache, algo nunca visto en toda la historia de los Oni. Los tres hombres se quedaron paralizados, sin palabras, mientras la surrealista visión que se desplegaba ante ellos seguía desarrollándose. El silencio entre ellos era denso, lleno de una mezcla de asombro, temor e incertidumbre. Subaru permaneció inmóvil en su posición mientras el Guilty Lobe se abalanzó sobre él con una velocidad que desafiaba su inmenso tamaño, la tierra temblando ligeramente bajo su carga. Subaru abrió los brazos de par en par, como si abrazara el caos que se desplegaba ante él. Una sonrisa desquiciada y maniática se dibujó en su rostro, con una mirada desenfrenada que parecía alegría, o locura. Cada vez más cerca, el Guilty Lobe avanzaba, agudizando sus instintos a cada paso. Se dio cuenta de que el chico no había intentado esquivarlo ni defenderse. Permanecía inmóvil, desafiante, como una estatua viviente, como si desafiara a la bestia a batirlo. La furia de la criatura aumentó. Este humano insolente, esta extraña anomalía cornuda, se burlaba de ella. Enfurecido hasta lo indecible, la mente del Guilty Lobe ardía con el deseo de infligir sufrimiento. En lugar de desgarrarlo con sus feroces colmillos o garras desgarradoras, alteró su trayectoria con brutal intención. No le concedería la rápida liberación de la muerte. No, lo aplastaría, le trituraría los huesos y castigaría su arrogancia. Guilty Lobe. ¡Aroo! Con un rugido gutural y un aterrador estallido de impulso, el Guilty Lobe se estrelló contra él con una fuerza devastadora. El impacto resonó en el bosque como un trueno. Subaru. ¡Ah! Subaru salió despedido hacia atrás por el impacto, como un muñeco de trapo, y su cuerpo salió despedido por los aires como un muñeco sin vida. Chocó contra un grueso tronco de árbol. El espantoso crujido del hueso marcó el instante en que su pierna se rompió por la fuerza. Antes de que el dolor pudiera siquiera notarlo, su cuerpo rebotó violentamente hacia el suelo, dando saltos y dando tumbos como una piedra en el agua. Cada rebote le provocaba nuevas oleadas de agonía, agitando sus extremidades sin control hasta que su impulso se detuvo brutalmente. Con un golpe sordo y ensordecedor, se estrelló contra una enorme roca. El impacto final fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ramas cercanas. La gran velocidad del choque lo dejó ligeramente desplomado sobre la gran roca. Una espesa nube de polvo se levantó, envolviendo la figura de Subaru y ocultándolo de la vista. El niño ahora no era más que un montón destrozado de carne magullada y huesos rotos, no había ninguna duda al respecto. Si el Guilty Lobe pudiera sonreír, sin duda lo habría hecho. Una sensación de satisfacción retorcida invadió a la criatura, un placer profundo y cruel al observar el estado destrozado de su víctima. A medida que la nube de polvo comenzó a disiparse lentamente, Guilty Lobe y los Oni cercanos miraron a través de la bruma, con los ojos fijos en la condición del niño.
Desde dentro de la niebla cada vez más espesa, surgieron sonidos débiles, sutiles, casi imperceptibles. El sonido resonó en el aire, crujido, crujido, como si algo royera. A esto le siguió un clic agudo. El ruido permaneció en el aire pesado, inquietante y misterioso, dejando a todos a su alrededor alerta, sin saber qué estaban oyendo. Cuando la nube finalmente se disipó, reveló la fuente. Subaru yacía allí, con una pierna rota y doblada en un ángulo extraño. Su cuerpo era una masa de huesos rotos, cortes y sangre, con vetas carmesí que le recorrían la frente. Estaba completamente empapado de sangre. Subaru, parcialmente incrustado en el cráter de la roca, permaneció indiferente. Su mandíbula se movía con una avidez inquietante, desgarrando algo con sonidos repugnantes de carne desgarrada. En sus brazos, sostenía dos cuernos enormes, cada uno más grande que sus propias extremidades. En la base de estos cuernos, se aferraba con fuerza una carne roja que devoraba sin miramientos, con el rostro de pura felicidad. El niño, que debería estar muerto o retorciéndose de dolor, estaba comiendo como si nada pasara. Pero eso estaba lejos de lo que pasaba por la mente de los espectadores que presenciaban la escena. 70. ¿De dónde sacó esos cuernos? Antes de que pudiera reflexionar más, un grito fuerte y gutural rompió el silencio del bosque, arrancando a Setanta y a los demás espectadores de sus pensamientos. Girando la cabeza rápidamente hacia la fuente, la expresión del jefe de la aldea se transformó en una de incredulidad y asombro. 70. El Guiltiloe se agitaba violentamente, su colosal cuerpo se retorcía y se retorcía en agonía. Gritos de dolor brotaban de sus fauces mientras la sangre brotaba a borbotones de dos agujeros en su cráneo. Se tambaleaba, inestable, y su rabia dio paso al terror mientras aullaba de tormento y confusión. En el momento exacto en que Subaru hizo contacto con la bestia, sin esfuerzo le arrancó ambos cuernos con una fuerza y precisión que desafiaban la creencia. Sucedió tan rápido, tan incomprensiblemente rápido, que el Guiltiloe ni siquiera registró la agonía de perder ambos cuernos. El dolor simplemente no existía en ese momento. No fue hasta que la criatura vio sus propios cuernos, fuertemente agarrados por las manos ensangrentadas del niño, que la realidad finalmente lo golpeó. Solo entonces, la sensación de un dolor inimaginable irrumpió en su conciencia como una ola retardada e implacable. Subaru comió y comió, devorando hasta el último trozo de carne que se aferraba obstinadamente a los cuernos ensangrentados. Comió con una ferocidad implacable, desgarrando tendones y tejidos con un hambre que parecía casi primitiva. Sus dientes, antes humanos y comunes, se habían transformado, ahora afilados y de una fuerza sobrenatural, modificados por la aparición de sus cuernos. El crujido del hueso resonaba débilmente al masticar incluso el cartílago. El Guiltiloe cesó sus espasmos salvajes, dando paso a una quietud estremecedora. Su enorme cuerpo temblaba, sus piernas apenas resistían la tensión del dolor y la furia. Esforzándose por erguirse con extremidades temblorosas, miró a Subaru con odio ardiente. Un brillo retorcido y asesino se apoderó de sus ojos. Ya no buscaba jugar con el chico ni hacerle sufrir. No, esa intención había desaparecido. Ahora, simplemente lo mataría, rápida, brutalmente y sin piedad. Sin vacilaciones. Sin juegos. Solo muerte. Subaru, sin nada que consumir de los cuernos cercenados, permaneció insatisfecho. Los restos de carne que se aferraban a la base eran lamentables, lejos de saciar el voraz vacío que le roía las entrañas. Y así, comenzaría su búsqueda de más. Otra vez. Completamente empapado en sangre y sangre, Subaru levantó lentamente la cabeza. Su atención se fijó en el frente con una precisión desconcertante. Sus ojos se clavaron directamente en los Guiltiloe. Y en ese preciso instante, Guiltiloe se quedó paralizado. Los ojos de Subaru eran completamente negros, carentes de blanco, carentes de luz. No había alma tras ellos, solo una oscuridad insondable. Y de alguna manera, el Guiltiloe podía sentir esa mirada vacía penetrando en su interior, diseccionando su esencia. Entonces, el Guiltiloe se dio cuenta de algo. Algo que había pasado por alto, estúpida y fatalmente, hasta ahora.
Aunque había intentado matar al niño, causarle dolor, jugar con él como un depredador que saborea a su presa, el niño nunca había reconocido su existencia. Ni como una amenaza. Ni siquiera como una criatura. Para Giltilowe, el niño había sido una presa. Pero para el niño, solo había sido carne. Y ahora, Giltilowe ya no estaba mirando a un niño. Estaba mirando al abismo. Estaba mirando fijamente a la muerte. El instinto abrumador y devorador de destruir al chico se desvaneció al instante, arrebatado por un terror profundo y primario. Todo el deseo asesino que una vez ardió en la criatura se apagó, dejando solo un miedo crudo y asfixiante que la atenazaba con cada latido. Y esa sensación terrible y desgarradora, era algo que nunca había experimentado antes, ni siquiera en los rincones más profundos del instinto o la memoria. Algo que nunca debió existir dentro de un ser como él se agitó desde lo más profundo de su ser. Una emoción tan extraña, tan antinatural, que debería haber sido imposible. Y, sin embargo, estaba innegablemente allí, enroscándose y elevándose con una intensidad paralizante. Un miedo verdadero e inquebrantable. Un miedo que solo un verdadero Oni podría transmitir. Y así el Giltilowe huyó. No miró hacia atrás. No podía mirar atrás. Sus extremidades, temblorosas y cubiertas de sangre, lo llevaron cada vez más profundo hacia las sombras del bosque. Las ramas pasaban rápidamente mientras huía a ciegas, impulsado no por el instinto, sino por un terror primario que no podía comprender. Desapareció entre los árboles, su enorme figura fue tragada por la oscuridad y nunca más fue visto, dejando atrás solo un débil y roto rastro de sangre y el eco de su miedo. Subaru observó cómo la comida, la criatura, se tambaleaba en la distancia. Su hambre le gritaba que la persiguiera, que la destrozara y terminara lo que había empezado. Sus ojos, abiertos por un instinto salvaje, se clavaron en la figura que se desvanecía. Pero antes de que pudiera hacer un solo movimiento, su cuerpo lo traicionó. Con un suspiro tembloroso, Subaru se desplomó sobre la tierra empapada de sangre. Su mente gritaba, impulsándolo hacia adelante, desesperado por moverse. Pero su cuerpo destrozado se negaba. Casi todas sus costillas estaban destrozadas. Cada respiración le enviaba punzadas de agonía al pecho. Innumerables fracturas acribillaban sus extremidades. Su carne estaba desgarrada en varios puntos, resumando nuevos chorros de color carmesí. Su pierna derecha estaba apenas unida, el hueso sobresalía a través del músculo desgarrado, colgando como una extremidad amputada sujeta por jirones de piel. La oscuridad lo cubría por completo. Se soltó, desplomándose en un bulto inmóvil. El bosque quedó en silencio a su alrededor, y Subaru se hundió en una profunda y sofocante inconsciencia. El jefe de la aldea y ambos exploradores corrieron inmediatamente hacia el niño caído, sus expresiones se volvieron sombrías en el momento en que vieron el estado maltrecho en el que se encontraba. Al ver el estado crítico del niño, Setanta no perdió tiempo. Con firmeza, sujetó a uno de los exploradores por el hombro, hundiendo los dedos en la tela con urgencia. Gritó, su voz cortando el silencio como una espada, llena tanto de orden como de desesperación. Setanta. Sube a la aldea y prepara a los curanderos. Rápido. No podemos dejar que muera así. El explorador, con los ojos abiertos y el rostro empapado en sudor, asintió bruscamente. Sin dudarlo, convocó el poder de sus dos cuernos, que vibraron débilmente al absorber el maná circundante. Lo recorrió como fuego en las venas, llenándolo de nuevas fuerzas. Impulsado por esta oleada de energía y la urgencia del momento, se precipitó montaña arriba a una velocidad cegadora, desapareciendo rápidamente en la distancia. Setanta. Ayúdenme a estabilizarlo. Vamos tan rápido como podemos, solo manténganlo quieto. Hombre. Ese sí, Setanta-sama. Hago mi mejor esfuerzo. Con gran cuidado y urgencia, los dos Oni levantaron con cuidado al niño maltratado en sus brazos, conscientes de su cuerpo destrozado. Cada movimiento era deliberado, calculado preocupación. El tiempo parecía insoportablemente lento, cada segundo se alargaba bajo el peso de la frágil condición del niño. Y así, sin fanfarrias ni ceremonias, la última aldea Oni dio la bienvenida, sin saberlo, a su nuevo y más misterioso residente. Notas. Vaya, me llevó una eternidad escribir esa escena de acción.
Y con esto concluye el capítulo 3, espero que lo hayan disfrutado.